Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas. Hace algunas semanas atrás vimos cómo Jesús fue increpado por los escribas, por los fariseos, siendo cuestionado porque sus discípulos no ayunaban como los discípulos de los fariseos o los discípulos de Juan el Bautista. Esos eran los argumentos que los escribas y fariseos le daban a Jesús. Hemos aprendido, hablando del tema de la práctica del ayuno, que debe hacerse en lo secreto, sin buscar llamar la atención de las personas, esperando sus aplausos, ¿verdad? Hazlo en lo secreto, dice el Señor. Hemos aprendido, hablando del tema del ayuno, que no es un arma que utilizamos para doblegar la voluntad de Dios a nuestro favor. No es un arma, sino que es una herramienta para fortalecer nuestro tiempo de oración hacia el Señor. El ayuno nos ayuda a dedicarle más tiempo a la oración. No es que le doblamos el brazo a Dios para que haga lo que nosotros le pedimos, ¿verdad? No es un arma. Así que Cristo les enseña a los fariseos y a los escribas que el verdadero ayuno se debe mostrar en una vida piadosa en todas las áreas de nuestra cotidianidad. Es en ese contexto, hermanos, que ahora Lucas nos va a mencionar otro tema de discusión entre los fariseos y Jesús. Hay que tener en cuenta que los fariseos estaban buscando una y otra vez algo con que acusar al Señor Jesús. Es como que los fariseos estaban espiando a Jesús en todo momento y salían acusándole de algo en el momento menos esperado. Ellos estaban por detrás de Jesús, siguiendo sus pisadas, pero no para ser sus discípulos, sino para hacerle tropezar o buscar algo mal en él. El día de hoy vamos a hablar de un tema por el cual se lo acusó al Señor Jesús muchas veces, probablemente con el tema con el que se le acusó más, y es el tema concerniente al día de reposo. El sermón del día de hoy lleva por título La controversia del día de reposo, aunque no es mi intención hacer de esto algo controversial, ¿verdad? Pero era una controversia, era un tema de debate, de discusión. Vamos a estudiar este tema basados en el pasaje que estamos estudiando de forma consecutiva, el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 1 al 5. Y este pasaje vamos a desglosarlo en dos encabezados. Número 1, los fariseos acusan a los discípulos de infringir el día de reposo. Y número 2, Jesús defiende el accionar de sus discípulos. Al inicio del año, todos de alguna manera empiezan a proyectarse en los planes que tienen que hacer en el nuevo año y empiezan a hacerse propósitos o metas para cumplir en el año, y eso no está mal, hermanos, y definitivamente los cristianos también estamos en la misma tarea, ¿verdad? De enfocarnos y, como dice Santiago, si Dios quiere que sigamos viviendo en este año 2023, hacer las cosas que nos proponemos hacer. Ahora, qué bueno, hermanos, es que todas esas cosas que nos proponemos hacer es alineada a la voluntad de Dios. Qué bueno sería, hermanos, que en todos estos propósitos que nos ponemos, siempre digamos, yo quiero hacer esto que el Señor dice que debo hacer en su palabra, ¿verdad? Muchos se proponen leer la Biblia, muchos se proponen, ahora este año voy a orar más. Qué importante, hermanos, sería que pongamos dentro de esos propósitos también el tema de el día de reposo o el día del Señor. ¿Cuántos de nosotros ponemos como meta, este año quiero congregar más? Quiero reunirme en el día del Señor sin tratar de no estar para ser edificado y para edificar. Así entramos a nuestro punto número 1. Los fariseos acusan a los discípulos de infringir el día
de reposo. Dice el texto de Lucas capítulo 6, versículo 1 y 2. Lucas 6, versículo 1 y 2. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Lo que nosotros podemos apreciar acá en la lectura de este pasaje que acabo de hacer es que los fariseos aparecen de sorpresa, ¿verdad? El Señor Jesús está con sus discípulos caminando en un día de reposo por los sembrados y de repente empiezan a arrancar espigas de un campo ajeno, que por cierto, en un momento más vamos a mostrar que era bíblicamente permitido. Pero cuando hacen eso, de la nada, como escondidos por ahí, aparecen los fariseos. Oh, hermanos, creo que esa actitud muestra verdaderamente cuál era el corazón de estos fariseos, ¿verdad? Estos estaban al acecho, buscando el tropiezo, buscando la equivocación. Hermanos, eso es legalismo. Tristemente, están buscando el tropiezo para ir y patear al que se ha caído, en vez de ir y misericordiosamente ayudar a levantarle, ¿verdad? ¿Cuánto se ve de esto, hermanos, en la vida cristiana hoy en día? Que perdemos la misericordia y al contrario estamos al acecho de la equivocación para ir y apalear al que ha tropezado. Y los fariseos salen con la acusación, ¿no? Podríamos decir que esta es la piedra que ellos encontraron para lanzar. Versículo 2 dice: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Por esta pregunta que los fariseos están haciendo a los discípulos y a Jesús, se entiende que los fariseos tenían un concepto del día de reposo. Y por ese concepto, por esa idea del día de reposo que los fariseos tenían, de la misma manera se habían hecho listas de cosas que no podían hacer en el día de reposo. Ahora, estoy repitiendo mucho esa frase, ¿verdad? El día de reposo, el día de reposo. Y quizás, o estoy seguro, ¿no? Entre nosotros hay creyentes nuevos, como también quizás cristianos de muchos años, pero como que este es un tema que no se enseña mucho en la iglesia, entonces tal vez es un tema que lo tenemos como borroso o nublado en nuestra mente. Sé algo del día de reposo, pero no mucho. Sin embargo, este es un tema que se menciona mucho en las Escrituras. Acabo de decir que al Señor Jesús se le acusó tanto con este tema. Acá menciona en el texto, en Lucas 6:1, aconteció un día de reposo. Un día de reposo. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué es el día de reposo? Así que ahora vamos a empezar un poquito a tratar de sacar un concepto de qué es el día de reposo, de dónde vino el día de reposo. Bueno, el día de reposo, hermanos, tiene su inicio en el principio de todas las cosas. Cuando Dios creó todas las cosas en el Génesis. Génesis capítulo 2, versículos 2 al 3, dice la palabra de Dios: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Como podemos notar, hermanos, Dios ordenadamente creó todo en 6 días, y dice la Escritura en Génesis 2 que al séptimo día Él descansó. Ahora, nosotros sabemos que Dios no necesita descansar. La palabra de Dios nos muestra, nos dice que Dios es espíritu, Él no se cansa, Él no se agita. Y también la Biblia nos dice, ¿no?, que Dios es todopoderoso. Que Dios pudo haber creado absolutamente todo, todas las galaxias, el sol, las estrellas, los planetas de nuestra Vía Láctea, todo solamente con una sola orden. Si Dios hubiera dicho que exista todo, todo hubiera venido a la existencia de una sola vez.
O si Dios hubiera querido, hubiera dado un chasquido de dedos y de repente existía todo de una sola vez. Pero el soberano Dios, todopoderoso, y el Dios incansable que es Espíritu, creó todo en 6 días. Ordenadamente. Y al séptimo día descansó. Bueno, no descansó porque se cansó, sino que eso significa que dejó de crear. Dejó de crear. Pero Dios se dio su tiempo y registró todo eso en la Escritura como un ejemplo para nosotros que sí necesitamos descanso. Porque Dios conoce a su criatura. Dios nos creó de tal manera que necesitamos descanso. Necesitamos descanso. Ahora vamos a ver que el Señor fue de alguna manera revelando un poco más su propósito con el día de reposo. En Éxodo capítulo 31, versículos 16 y 17, nuestro Señor le ordena a Moisés hablarle al pueblo de Israel y mandar que el pueblo guarde el día de reposo. Y la razón es que el Señor creó todo en 6 días, es decir, trabajó en 6 días y descansó o dejó de hacer el séptimo día. Ahora el pueblo tenía que hacer lo mismo, porque pertenecía a aquel Dios. Dice la palabra de Dios, Éxodo 31, 16, 17. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y escuchen, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Así que primero Dios lo hace, trabaja 6 días y descansa en el séptimo, y ahora Dios ordena a su pueblo escogido trabajar 6 días y reposar en el séptimo. Que cuando habla la Escritura del séptimo día se está refiriendo al Sabbat, lo que nosotros conocemos como el sábado, ¿verdad? Ahora ahí, entre paréntesis, en este mismo sermón, un poquito más adelante, vamos a explicar por qué razones que nosotros ahora celebramos el día del Señor o nuestro día de reposo el domingo y no sábado. ¿Ya? Vamos a explicarlo. Cerramos paréntesis. Lo que queremos por ahora, hermanos, que se nos quede en la mente es que el día de reposo salió de Dios. El hombre no inventó el día de reposo, fue Dios. Y tal es la importancia que Dios le da al día de reposo, que lo puso dentro de los 10 mandamientos. Nosotros sabemos que los 10 mandamientos han sido dados para vivirlo, para cumplirlo, no para salvación, como dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? A los Gálatas les enseña, es por gracia, solamente por la fe en Jesucristo, no es por obras para que nadie se gloríe, le dice a los Efesios. Entonces, hermanos, la ley de Dios se hizo para que los cristianos la vivamos, no para salvación, pero la vivamos porque es la voluntad de Dios. No mentirás, no robarás, no cometerás adulterio. Y dentro de eso, hermanos, está el 4º mandamiento que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Oh, hermanos, nuestro Señor puso dentro de los 10 mandamientos el guardar el día separado para Él. ¿Se dan cuenta cuán importante es para Dios el día de reposo? El día del Señor apartado para Él. Ahora, ¿de qué sirve para nosotros saber quién inventó el día de reposo? Fue Dios, ¿verdad? ¿De qué nos sirve saber? ¿De qué sirve saber que fue Dios quien le ordenó a su pueblo guardar el día de reposo? Hermanos, sirve de mucho saber que Dios es la fuente del día de reposo, que de Él vino. Porque nosotros tenemos que conocer o recordar que Dios quiere el bien de los suyos. El Dios que es santo, 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 como dice Isaías capítulo 6, quiere lo mejor para su pueblo, no el mal. De Dios no procede el mal, como dice el escritor Santiago.
Todo lo que proviene de Dios es bueno, es agradable, es perfecto como Él mismo. Por eso es que nosotros cuando hablamos de la palabra de Dios, muchas veces pareciera que la palabra de Dios contiene atributos de Dios, ¿verdad? Porque proviene de Él. La palabra de Dios es santa porque Dios es santo. La palabra de Dios es perfecta, como dice el salmista, porque Dios es perfecto. La palabra de Dios es justa. Hace un momento nuestro hermano estaba cantando, ¿verdad? La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, porque proviene del Dios santo que salva y convierte almas a través de su Espíritu. De la misma manera, hermanos, el día de reposo que proviene de Dios, que viene de Dios, definitivamente no tiene ninguna connotación de maldad. Fue dado por Dios porque es algo bueno. Tristemente, hoy en día, y ya hace mucho tiempo, se llega a pensar que el día de reposo es como una carga, como un estorbo a tu libertad cristiana, o algo así como un arma que te quita el gozo, ¿verdad? Pero no, hermanos. Si nuestro concepto sobre el día de reposo, sobre el día del Señor, se parece un poco a lo que acabo de mencionar, entonces las cosas están mal. Las cosas están mal. Significa entonces que hemos pasado alguna mala experiencia con alguien que tiene un sentir legalista que nos ha hecho pensar que el día del Señor es una carga, es un estorbo o es una herramienta para quitar el gozo. Pero el día de reposo no es para nada eso. No es para nada eso. Porque acabamos de decir que proviene de Dios y de Dios no proviene el mal. Y si Dios ha ordenado a su pueblo guardar un día apartado exclusivamente para Él, es porque Dios sabe que es lo mejor para los suyos. Vamos a seguir leyendo. Lucas 6:1 dice: aconteció un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Hay que aclarar, en primer lugar, hermanos, que lo que decía hace un momento, que los discípulos no estaban robando espigas. Si bien ellos están arrancando espigas de un campo ajeno, es decir, que no les pertenecía, en realidad eso estaba permitido por la ley de Dios. Si tú puedes leer, tal vez en tu casa, y anotártelo ahora mismo, ¿no? En Levítico 19, versículos 9 al 10, o tal vez en Deuteronomio 23, 25, te vas a dar cuenta que la ley permitía espigar en campos ajenos. Era una forma de tener misericordia de personas que tal vez no tenían alimentos. ¿Recuerdan la experiencia de Ruth en el Antiguo Testamento? Cómo ella apareció en el campo de un hombre a quien no conocía, Booz. Y ella empezó a espigar en ese lugar. Hermanos, era parte de la ley. Dios tenía misericordia de los desfavoridos. Y era una orden que les dio a su pueblo: dejen. Así que, hermanos, acá nosotros vemos que los discípulos no estaban robando, no estaban infringiendo la ley de no robarás. La pregunta es la que los fariseos le hacen a Jesús: ¿será que estaba permitido hacer esto en día de reposo? ¿Era permitido hacerlo en el día de reposo? Ahora acá tenemos que nosotros responder en base a lo que sabemos de nuestro Señor Jesús. Jesús sale en defensa de sus discípulos. Los discípulos están arrancando espigas y están comiendo. De repente llegan los acusadores y dicen: ¡ajá, pecadores! Pero Jesús sale y dice: no. Ellos no están pecando. Jesús sale en defensa. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que nosotros sabemos de Jesús? Jesús es aquel que lo que Él dijo, ¿no? Yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Lo que nosotros conocemos de Jesús es que Jesús cumplía la ley a la perfección y la cumplió perfectamente. Esa es la razón por la cual Él era el perfecto sacrificio en la cruz del Calvario. El Cordero de Dios tenía que ser sin mancha, sin contaminación. Cuando Jesús vivió desde la cuna hasta la cruz, hermanos, Él nunca pecó.
Y ahora Él, viendo la acción de sus discípulos, el sin pecado dice, no están pecando. Lo que ellos están haciendo es lícito. ¿Se dan cuenta, hermanos? Jesús no es un cómplice del pecado. Cuando Jesús veía que alguien estaba pecando, Jesús iba y enfrentaba cara a cara. Como le dijo a esta mujer samaritana, ¿verdad? Tú tienes 5 maridos. ¡Wow! De frente le dijo, tú estás en adulterio. Hermano, Jesús no consentía el pecado. No era cómplice del pecado. Él no consentía la desobediencia. Y ahora de repente sale en defensa de sus discípulos que están siendo acusados de pecar infringiendo el día de reposo. Jesús dice, no lo están haciendo. Y va a dar argumentos y va a explicar por qué no están haciendo. El visto bueno de Jesús a lo que los discípulos están haciendo nos deja a nosotros una idea clara de quiénes son los que tenían un concepto errado del día de reposo y quiénes son los que estaban con el concepto claro. Así entramos a nuestro punto número 2. La defensa de Jesús al accionar de sus discípulos. La defensa de Jesús al accionar de sus discípulos. Lucas 6, 3a dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído? Solamente viéndolo hasta ahí, cómo Jesús empieza su defensa, definitivamente ya nos dice, aquí se viene algo bueno, ¿no? Aquí se viene algo bueno. Jesús empieza con una pregunta que yo podría llamarla que es como un movimiento maestro en el juego de ajedrez, ¿no? Cuando te dejan en jaque, cuando tú no sabes dónde mover las fichas, ¿no? Jesús hizo un movimiento así, maestro, genial. Jesús empieza con una pregunta. A los maestros de la ley del pueblo les dice, ¿ni aún esto habéis leído? Aquellos que se jactaban de que conocían la Biblia y se la conocían, al menos externamente, se la sabían de memoria, ¿no? Los escribas, los fariseos, de alguna manera, por eso eran doctores de la ley. Y ahora Jesús les dice, ¿ni aún esto habéis leído? Jesús está poniendo en evidencia que el conocimiento que los fariseos tenían de las Escrituras no era bien interpretado. Sí tenían mucho conocimiento, pero no era el conocimiento correcto. Ellos habían distorsionado las Escrituras. ¿Y cómo es que Jesús defiende a sus discípulos? ¿O cómo argumenta Jesús que lo que los discípulos estaban haciendo no era pecado? No estaban infringiendo la ley de Dios. Jesús usa la misma palabra de Dios, la Escritura. Y el Señor Jesús usa el pasaje de Primera de Samuel, capítulo 21, un pasaje en donde se puede ver contextualmente que el rey David, que es un ícono para los israelitas, el rey David está escapando del rey Saúl porque lo quería matar, y llega a un lugar en donde, tenía hambre él y sus hombres, y pide pan, y el Señor Jesús lo resume en los versículos 3 y 4 del capítulo 6 de Lucas, y lo resume así. David, cuando tuvo hambre y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Jesús está enseñando un principio básico de hermenéutica o de interpretación bíblica aquí, hermanos. Y es que la Escritura se interpreta con Escritura. Jesús no dijo, fariseos, es que esa es su opinión, pero ¿saben cuál es mi opinión? No, Jesús no dijo eso para defender su punto sobre el día de reposo. Jesús dijo, ¿qué dice la Biblia? ¿No habéis leído lo que dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Hermanos, cuán importante es para nosotros valorar así la palabra, que todo lo que creemos tiene que tener un fundamento bíblico. Todo lo que creemos. Jesús sabía del mandamiento de guardar el día de reposo. Definitivamente, Él lo cumplió hasta el día de su muerte en la cruz.
Jesús sabía del mandamiento. Él no lo iba a incumplir. Pero de la misma manera, Jesús, que como vamos a ver más adelante, que es el creador del día de reposo, el Señor del día de reposo, Jesús también sabía cuándo era necesario hacer excepciones en momentos de necesidad. Es como si Jesús acá les está enseñando y les está diciendo que esta misma ley, la ley del día de reposo, permite hacer excepciones, al menos en aspectos ceremoniales, en casos de necesidad. Vamos a ver el siguiente domingo, cuando se vuelva a enseñar sobre otro día de reposo, pero como Jesús les dice, ustedes en día de reposo, cuando su burro se cae al hoyo, ¿ustedes no lo sacan ese día? Porque si lo dejan ahí se va a morir y se van a quedar sin su burro, ¿no? Que es una herramienta importante de trabajo. Jesús les enseña de que ellos sacarían al burro en el día de reposo, porque de alguna manera lo ven como un acto de necesidad, del momento, urgente. Jesús está enseñando eso aquí. Que David comió en día de reposo algo que no le era permitido comer porque era solo para sacerdotes, pero fue un momento exclusivo de necesidad. El pastor John MacArthur, pastor en iglesia Grace Community Church en Estados Unidos, dice lo siguiente: a decir verdad, la ley no prohibía la recogida del grano para tener que comer en el día de reposo. Recoger espigas del campo del vecino para satisfacer el hambre inmediata estaba explícitamente permitido, lo que les mencionaba hace rato de Deuteronomio 23-25. Estaba permitido. Lo que estaba prohibido era realizar trabajos que condujeran al enriquecimiento. De esta forma, una granja, por ejemplo, una granja no podía cosechar y obtener ganancias en el día de reposo, pero un individuo podía ir y recoger el grano suficiente para comer ese día. Interesante comentario. Las riquezas, ¿no? El trabajo con fines de lucro. De manera que Jesús, hermanos, acá lo que está enseñando es que una necesidad inmediata, no consecutiva, era permitido en el día de reposo. Ahora, ¿qué significa necesidad inmediata no consecutiva? Vamos a explicarlo otra vez con la experiencia de David. David, luego de comer el pan de la proposición aquel día de reposo, en 1 Samuel 21, no volvió una semana después buscando recibir nuevamente los panes, ¿verdad? Fue una necesidad del momento. No necesariamente algo que David planificó como para repetirlo una y otra vez. Si esto David lo repetía una y otra vez, ya nos hacía dudar si la necesidad de David era una necesidad legítima o simplemente era una consecuencia de su negligencia, de su desobediencia, ¿verdad? Entonces ahí el Señor Jesús nos está mostrando esa diferencia. Cuando es una necesidad y es permitido, y cuando es solo por negligencia, capricho espiritual. Ahora, lo que David recibió aquel día se llama misericordia, ¿verdad? Misericordia. El sacerdote aquel día reaccionó con misericordia ante David, le dio gracia. Y Jesús en este pasaje quiere resaltar aquello. Jesús quiere resaltar que el día de reposo es un día en donde se debe mostrar la misericordia del Dios misericordioso. En el paralelo de esta historia que estamos leyendo en Lucas, el paralelo, al menos el más completo, lo encontramos en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 12. Bueno, en el paralelo que está en Mateo capítulo 12, el evangelista Mateo va a explicar de forma un poco más detallada qué es lo que Jesús está enseñando acá. Mateo 12:5 dice, Jesús a los discípulos está hablando, ¿no? O a los fariseos, y les dice: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo
y son sin culpa? Nuevamente, otra movida de ficha de ajedrez, ¿no?, que el Señor Jesús hace y deja en jaque a los fariseos. Lo que Jesús menciona acá es algo interesante. Los sacerdotes trabajaban en el día de reposo. Trabajaban en el día de reposo. Hermanos, en el templo ellos tenían que realizar esas ceremonias para la adoración al Señor, incluso los días de reposo. Eso quiere decir que trabajaban en el día de reposo, y Jesús dice, ¿se dan cuenta cómo los sacerdotes trabajan en el día de reposo? Es decir, están incumpliendo el día de reposo, pero sin embargo los tenemos sin culpa, dice Jesús. Porque sabemos que lo que ellos están haciendo es un servicio necesario para la adoración al Señor. Por eso los tenemos sin culpa, dice Jesús. Y Jesús sigue hablando, ¿no? Jesús dice en Mateo 12:6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo está aquí. El Señor Jesús ya ha usado como ejemplo a David, un ícono para los israelitas, el rey David, el cantor de Israel, y ahora está usando como ejemplo el templo, aquella habitación donde Dios expresaba su presencia con su pueblo, el templo de Dios. Bueno, Jesús dice, aquí hay uno que es mayor que el templo. El Señor Jesús empieza a usar a David y el templo como sus puntos de comparación con él mismo. Yo soy más que David y yo soy más que el templo. Si de alguna manera David, el cantor de Israel, infringió por una necesidad el día de reposo y salió sin culpa, y los sacerdotes que trabajan en el día de reposo al servicio necesario de la adoración de Dios y salen sin culpa, hermanos, ¿cuánto mayor derecho tiene el Mesías, que es mayor que David y mayor que el templo, de ocupar esa, vamos a decirlo, ¿no?, esa restricción en casos de necesidad? Jesús estaba en un momento similar al de David. Sus discípulos tenían hambre y ellos estaban satisfaciendo esa hambre comiendo espigas. ¿Se dan cuenta cómo Jesús está enseñando que en caso de una necesidad inmediata, no consecutiva, era permitido? Otro comentarista dice lo siguiente al respecto de este tema: aquel en quien Dios habita personalmente es más grande que el lugar de habitación de Dios en Israel, que presagiaba al Hijo encarnado. Está diciendo que el templo, ¿verdad?, el templo, que es la habitación de Dios, solamente apuntaba hacia el verdadero templo que es Jesús, hacia aquel verdadero tabernáculo de Dios. Como dice el apóstol Juan en Juan 1:14, Jesús vino y tabernaculizó entre nosotros. ¿Qué sigue diciendo este comentarista? Jesús, Emmanuel, el Dios con nosotros, Él es el verdadero templo a quien el símbolo, el templo terrenal, el símbolo apunta. Los discípulos, estando en la presencia de Jesús, tienen un servicio mucho mayor que los sacerdotes que servían en el templo de Jerusalén. ¡Wow! Increíble. Las palabras de Jesús, cuando dice, yo soy mayor que el templo, está diciendo, y los que están sirviéndome a mí, de alguna manera están haciendo un servicio mayor que los que ahora mismo están sirviendo en el templo terrenal. Los discípulos. Vamos a ver, hermanos, que los fariseos distorsionaban el mandamiento santo de Dios de guardar el día de reposo. Estaban anulando el corazón de la ley. ¿Cuál es el corazón de la ley? Porque a veces, bueno, el día de reposo es parte, ¿verdad?, de la ley. Como decíamos, es el cuarto mandamiento.
Pero si los englobamos, ¿no?, a todos los mandamientos, a veces nosotros pensamos que la ley es lo mismo que pensamos del día de reposo, que es una carga, que es un estorbo a mi libertad cristiana, que es una herramienta que quita mi gozo, ¿no? Eso es la ley de Dios para muchos. Y los fariseos veían así la ley de Dios y hacían que otros la vean de la misma manera. Le habían quitado la esencia a la ley, el corazón de la ley, que es obedecer por amor a Dios, para la gloria de Dios, no obedecer con el afán de ganar su favor o el aplauso de los hombres, sino obedecer por amor a Dios. Recuerdan las palabras de Jesús, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, que el guardar los mandamientos de Dios es una consecuencia de amar a Dios. No lo haces por obligación, no lo haces a regañadientes, lo haces porque lo amas. ¿Y qué dice Jesús también con respecto a amar a Dios? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y no se queda ahí. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que Jesús está enseñando aquí es lo que más adelante el apóstol Juan enseña en una de sus cartas. De nada sirve que tú digas, yo amo a Dios, si aborreces a tu hermano. ¿Verdad? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves y aborreces a tu hermano a quien sí ves, que está a tu lado? Jesús está diciendo eso. Tienes que amar al Señor, pero ese amor se va a expresar también en tu amor a tu prójimo. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús también, no? ¿Cómo sabrán que son mis discípulos? En que se aman los unos a los otros. Entonces la intención con la que tú obedeces a Dios se va a hacer visible, se va a mostrar en su faceta real en cómo amas o cómo tratas a las demás personas, a tu prójimo. Los fariseos decían que obedecían a Dios, pero no lo hacían por amor a Dios. Ellos se jactaban de cumplir reglas aquí y allá, pero no lo hacían por amor. Y eso lo expresaban en su trato con los demás, ¿verdad? Como los fariseos, lo que dice la Escritura, trataban a las demás personas. Se aprovechaban de las viudas, les quitaban sus casas. Eso no hace a alguien que ama a Dios. Ustedes recuerdan la historia que Jesús cuenta, y vamos a estudiarlo más adelante en Lucas capítulo 10, del samaritano, del buen samaritano. Bueno, tristemente ahí se ve la situación a la que llega la religiosidad vacía. El querer cumplir reglas, pero no por amor a Dios. Y cómo preferían personas, ¿verdad?, en la historia, llegar temprano a donde estaban yendo, muy probablemente a su culto en la sinagoga, donde ellos podrían entrar pomposamente mostrándose y ser admirados por los demás como religiosos. Preferían llegar allá antes que ayudar a aquel hombre que había sido golpeado y estaba moribundo en aquel camino desierto en donde no había quien los vea para aplaudirles. Esos eran los fariseos. Así ellos vivían su vida religiosa. Cuando el escritor Santiago dice que la religión pura y sin mácula está basada en el amor que se muestra en una vida piadosa. El día de reposo se hizo, y esto va a sorprender probablemente a muchos, el día de reposo se hizo para el deleite del pueblo de Dios. Y no puede haber mayor deleite para los cristianos que Dios mismo. Dios tiene que ser el deleite de los cristianos. Nosotros nos tenemos que gozar en su presencia. Ahora, ¿por qué celebramos el día de reposo en domingo? Hemos estado hablando aquí, ¿verdad?, en un contexto judío en donde se habla del séptimo día como el día de reposo. Y nosotros estamos aquí en el primer día de la semana, no en el séptimo. Vamos a responderlo de forma gradual, ¿ya?
En el mundo evangélico, es decir, en las iglesias cristianas evangélicas, la mayoría de las iglesias celebramos el Día del Señor en domingo. Y aquí tengo que rescatar algo importante también. Hermanos, hay iglesias sanas, iglesias que son hermanos nuestros por el Evangelio, que de alguna manera difieren y creen que el Día del Señor sigue siendo el día séptimo, el sábado. Ahora, aquí tengo que aclarar esta parte muy importante. Hermanos, este punto de si es sábado o domingo no tiene que ser un factor de división, de ruptura de relación con aquellos hermanos, ni ellos con nosotros. Porque si estos hermanos creen en el verdadero evangelio, en el evangelio de Jesucristo, que nosotros creemos, entonces son nuestros hermanos. Si ellos creen que la salvación es solamente por fe, solamente por gracia, solamente por medio de Cristo, hermanos, son nuestros hermanos. Porque nosotros creemos eso. Si ellos creen que el evangelio se vive, ¿no?, o la salvación se gana con obras o con méritos humanos, entonces ahí es distinto, ¿verdad? Ahí es distinto, ahí estamos hablando de personas que no creen el verdadero evangelio. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, hablándole sobre este tema, que la salvación no es por obras. Hermanos, nosotros, los cristianos, procuramos cumplir la ley no para salvación, sino porque ya somos salvos. Tristemente, hay algunos grupos que creen que hay que cumplir la ley de Dios para salvarse. Esas son salvación por obras. Y eso no es el evangelio de la Escritura. El apóstol Pablo dice, si alguno viene y predica otro evangelio distinto al que yo os he predicado, sea anatema, es decir, la maldición de Dios caerá sobre ellos. Ahora, aquí estoy hablando de personas que creen el verdadero evangelio, igual que nosotros, pero tienen esa diferencia con respecto a, el día del Señor es el domingo o sábado. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es nuestro fundamento para celebrar el día del Señor el primer día de la semana? Porque de nada sirve para nosotros decir, es que la mayoría de las iglesias lo hacen. Eso no es un argumento, ¿no? Si la mayoría de las iglesias empiezan a apartarse, ¿nosotros lo vamos a hacer también? No. Entonces, la mayoría no define por qué lo hacemos. Tenemos que saber, en primer lugar, hermanos, que el día del Señor o el día de reposo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, conmemoraba dos cosas. Número uno, la creación de Dios. ¿Recuerdan? Dios hizo todo en 6 días y al séptimo día descansó. Luego Dios ordenó eso a su pueblo para conmemorar, para recordar y aplicar. Trabajarás 6 días y descansarás 1. Bueno, no solamente recordamos la creación de Dios, sino también conmemoramos la redención o el rescate de Dios a su pueblo. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, el profeta de Dios, Moisés, recibe esta palabra del Señor. Acuérdate, le dice Moisés al pueblo, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Y escuchen esto, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Según Deuteronomio 5:15, ¿cuál es otra razón para guardar el día de reposo? Recordar que Dios ha rescatado a su pueblo, ¿verdad? Dios ha rescatado a su pueblo. Así que el día de reposo en el Antiguo Pacto conmemoraba la creación de Dios y la redención de Dios, el rescate de Dios. El Señor ha ido mostrando, revelando progresivamente su voluntad a lo largo de las Sagradas Escrituras. De forma creciente nos ha ido mostrando. De tal manera que cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, qué es lo que se celebraba con el día de reposo, qué es lo que se conmemoraba con el día de reposo, de alguna manera el Señor nos está apuntando a algo mayor. A algo mayor. Hebreos 8:6 dice,
Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el ministerio de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El autor a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos está revelando algo asombroso, hermanos. Y es que el pacto del cual Cristo es ministro es un pacto mejor que el antiguo. De tal manera que el mismo autor a los Hebreos va a decir que una vez inaugurado el nuevo pacto se hace por viejo al primero. Y está pronto a desaparecer. Así que lo que vemos en el Antiguo Testamento, hermanos, son simples destellos, luces que están apuntando hacia lo mejor, hacia lo más glorioso. Si en el Antiguo Testamento nosotros veíamos que se conmemoraba la creación de Dios y la redención de Dios, ahora, hermanos, en el nuevo pacto nosotros vemos que se conmemora una mejor creación de Dios y un mejor rescate de Dios, una mejor redención. Y todo esto es posible solamente por la obra de aquel que es nuestro reposo, Jesucristo. Jesucristo. Jesús es más que un día de reposo. Jesús es nuestro descanso eterno, nuestro refrigerio y gozo del alma. ¿Qué dice el autor a los Hebreos en Hebreos 4:3? Hebreos 4:3 dice, pero los que hemos creído, es decir, los que hemos creído en el Evangelio, los creyentes, los cristianos, entramos en el reposo. Hermanos, nosotros ya estamos en el reposo. Jesús hace nuevas criaturas de todos aquellos que creen en Él. Jesús ha rescatado y sigue rescatando de la esclavitud del pecado a todos aquellos que, arrepentidos de sus pecados, creen en el Evangelio de Jesús. Ahora vuelvo a preguntar, ¿cuál es nuestro fundamento para celebrar el Día del Señor el primer día de la semana? ¿Se dan cuenta que hemos estado preguntando y no respondiendo directamente aún? Pero estamos aclarando, hermanos, en primer lugar, que lo que nosotros vivimos ahora en el nuevo pacto es mejor que lo antiguo. Espero que haya quedado claro. Ahora vamos a ir a puntos más claros. ¿Por qué celebramos domingo, el Día del Señor? Bueno, las Escrituras, hermanos, en el Nuevo Testamento están repletas de indicios de que el Día del Señor es domingo desde el primer siglo, que la iglesia celebraba el Día del Señor en domingo. ¿Y por qué lo hacían así? Bueno, fue domingo, hermanos, que Jesús, el ministro de este nuevo pacto, resucitó. Fue un día domingo, un primer día de la semana. Fue domingo que se presentó Jesús ante sus discípulos en más de una ocasión y les dijo, paz a vosotros. ¿Recuerdan esa vez que se apareció ante todos los discípulos y faltaba uno de los discípulos que era Tomás? Bueno, al otro día de reposo, al siguiente día de reposo, Jesús se volvió a aparecer y ahí ya estaba Tomás, ¿no? La pregunta es, ¿por qué no se apareció al otro día nomás? ¿Por qué tuvo que esperar una semana para volver a aparecerse un día de reposo? Hermanos, los discípulos se estaban reuniendo en un día que Dios escogió. Fue un domingo de Pentecostés que el Espíritu Santo, como nos declara Hechos capítulo 2, vino e invistió a su iglesia. Fue un domingo de Pentecostés. Luego, si tú ves a lo largo de las cartas del apóstol Pablo, vas a notar que los cristianos del Nuevo Testamento se reunían para partir el pan, es decir, para celebrar la cena del Señor los días domingo. Y el apóstol Pablo entiende que esta era una actividad constante y normal entre los cristianos, tanto que en 1 Corintios 16:2, cuando habla con respecto al tema de las ofrendas, les dice a los cristianos, cada primer día de la semana, es decir, domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Por qué Pablo ordena a la iglesia, con respecto al tema de las ofrendas, recogerlas o separarlas en domingo?
Es porque las iglesias se reunían domingos. El primer día de la semana. Era algo normal entre todas las iglesias. Así que el énfasis del Nuevo Testamento sobre el primer día de la semana como el día de reunión de la iglesia para adorar al Señor es algo que se ve en todo el Nuevo Testamento. ¿Saben qué es lo sorprendente? Que en el Nuevo Testamento se ve un silencio con respecto al séptimo día. Obviamente en los 4 evangelios se menciona, ¿verdad? Acá estamos agarrando un pasaje en donde se menciona el séptimo día como el día de reposo. Pero hermanos, luego de Pentecostés para adelante no se vuelve a mencionar el día de reposo, el séptimo día. Entonces hay un énfasis en el primer día y hay un silencio con respecto al séptimo. Hay un documento cristiano de finales del primer siglo, muy probablemente del año 94 o 98 después de Cristo. Estamos hablando que es más o menos la época en la que el apóstol Juan escribió Apocalipsis. Hay un documento cristiano que se llama la Didaché, y ese documento cristiano redacta muchas costumbres, formas y prácticas del culto cristiano en el primer siglo. Se habla sobre el bautismo en ese documento, se habla sobre la oración, se habla sobre las ofrendas y se habla también sobre el día del Señor. ¿Qué dice la Didaché? ¿Qué hacían los cristianos según este documento en el día del Señor? Dice, reunidos cada día del Señor, romped el pan y dad gracias, después de haber confesado vuestros pecados. Lo que nosotros podemos ver aquí, ahí entre paréntesis, es que la iglesia celebraba el día del Señor cada semana, ¿verdad? Cada semana. Y ahora esto tal vez no es nuestro tema el día de hoy, ¿no? Que hay una diferencia entre que algunas iglesias celebran la Cena del Señor una vez al mes, 2 veces al mes, otros celebran cada semana. Bueno, de alguna manera acá tenemos una evidencia de que la iglesia del primer siglo ya tenía esa costumbre de celebrarla cada semana, ¿no? Cerramos paréntesis. Lo que tenemos que ver acá, en primer lugar, hermanos, es que se reunían cada día del Señor a celebrar la cena, Y como nosotros no nos basamos en un documento extra bíblico para decir, ¿ves? Ese documento dice esto, lo vamos a hacer así. Nosotros nos basamos en la Escritura, en la palabra de Dios. Y nosotros estamos convencidos de que estos hermanos que redactaron este documento se basaron en la Biblia para hacer lo que hacían. Hechos capítulo 20, versículo 7. Vamos a ver que la iglesia en la época de Pablo celebraba la Cena del Señor domingo. Lo que nos muestra que cuando este documento dice el día del Señor, se celebra la cena, está refiriéndose al primer día de la semana y no al sábado. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, es decir, domingo, reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Hermanos, la Escritura es tan clara cuando nos muestra que la iglesia se reunía el primer día de la semana como el día del Señor a partir el pan. ¿Se dan cuenta cuánta evidencia bíblica hay para lo que nosotros creemos? Estamos aplicando lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo con los fariseos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Verdad? ¿Qué dice la Biblia? Y aquí va nuestra conclusión. ¿De qué nos sirve a nosotros estudiar todo esto? Bueno, en primer lugar, porque la Escritura hay que estudiarla completa, ¿verdad? Eso es algo que nosotros lo tenemos como principio, como iglesia local. Que la Biblia es un alimento que se tiene que comer entre lo que te agrada y aquellas verduritas que a veces tú las quieres apartar, ¿verdad? Bueno, esas verduritas también son para nuestro bien. Y este tema, hermanos, es algo que el Señor lo puso en su palabra y en nuestro estudio consecutivo teníamos que estudiarlo. Ahora, el día de reposo. ¿Tú le das la debida importancia al día del Señor? Vamos a preguntarlo de esta manera. ¿Tú buscas glorificar a Dios en este día, adorando con frutos de labios, es decir, alabanzas,
adorando al escuchar su palabra, adorando al tener misericordia de tu prójimo. ¿A qué le dedicas tiempo en el día del Señor? ¿Recuerdas lo que ordenó el Señor a su pueblo? Santificarás el día del Señor. Es decir, apartarás el día del Señor. ¿Tú lo apartas para el Señor? Yo sé que tienes una semana muy larga, ocupada, distraída. Tal vez has estado preocupado, ajetreado en muchas cosas, como por ejemplo las necesidades para la familia, el trabajo, las deudas, tal vez los amigos, incluso has estado ocupado contigo mismo. Porque muchas de las cosas que hacemos tienen que ver con nosotros, ¿verdad? Pero toda la semana has estado ocupado. ¿Cuándo es el día de descanso que le separas al Señor? ¿Cuáles son tus argumentos para no buscar refrigerar tu mente y deleitar tu corazón en aquel que se supone, si eres cristiano, es tu reposo? Jesús es tu reposo. ¿Le dedicas tiempo a Él? Ahora, hermano, hermana, no estoy diciendo que hacer algunas cosas que te relajan está mal en sí mismo. Tú puedes en este día mirar una película con tu familia, o salir al parque, o salir a pasear. Te estoy diciendo, no está mal en sí mismo que lo hagas. Pero está mal si eso es lo único que haces. Si en el día del Señor eso es lo único que haces, entonces sí, las cosas están mal. Has visto, por ejemplo, un partido de fútbol en domingo durante 2 horas, pero ni siquiera te dignaste en venir a alabar con el pueblo de Dios. O ni siquiera leíste la Biblia por 5 minutos en todo el día. ¿Qué pasa, hermanos, con nosotros que hemos empezado a ver el día del Señor como una carga? Como algo que quita mi gozo. Cuán mal estamos espiritualmente que cuando llega domingo nos sentimos de mal humor y venimos a regañadientes a la iglesia. Oh, hermanos, debería ser al revés. Toda la semana deberíamos estar deseosos que llegue el primer día de la semana, el día del Señor. Tienes una cita con tu amado Salvador Jesús y no aguantas las horas hasta que llegue ese momento de tu cita con Él. Oh, hermanos, que el Señor nos ayude a guardar su día para gloria de su nombre. Que nos ayude a poner prioridades en este día. Como les decía, hay muchas cosas que son legítimas de hacer, pero primero lo primero. Primero lo primero. Empecemos refrescando el alma con su palabra. Y luego podemos refrescar el cuerpo con actividades que son legítimas para la gloria de Dios.